Vamos a realizar un ejercicio en donde vamos a determinar composición porcentual, fórmula empírica y fórmula molecular a partir de los productos de una combustión, es decir, de una reacción química. En este caso tenemos como ejemplo el paracresol, es una molécula orgánica, es decir, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y esta generalmente se utiliza como herbicida, o sea, para hacer síntesis de herbicidas o para la desinfección. Ahora, vamos a primero, a partir de una muestra de 0.4039 gramos de paracresol, se hicieron una serie de reacciones. Estas reacciones se llevan a cabo en un aparato conocido como aparato de combustión, como se muestra en esta imagen, donde el gas oxígeno pasa a través del tubo que contiene la muestra. Esta parte está dentro de un horno. Los productos de la combustión son absorbidos a la salida del horno, el vapor de agua por perclorato de magnesio y el dióxido de carbono por hidróxido de sodio, obteniéndose carbonato de sodio. La diferencia de la masa de los absorbentes antes y después de la combustión proporcionan las masas de agua y dióxido de carbono producidas en la reacción de combustión. De eso se identificó 1.1518 gramos de dióxido de carbono y 0.2694 gramos de agua. También tenemos el dato de la masa molar para obtener la fórmula molecular. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es la composición porcentual. Y para esto hay que recordar un poco qué sucede en una combustión. Cuando nosotros tenemos un compuesto orgánico, generalmente puede ser un hidrocarburo como CHN, 2N, que engloba en general todos los hidrocarburos alifáticos y de cadena sencilla, es decir, los alcanos, y estos van a reaccionar con una cantidad de oxígeno suficiente para que se lleve a cabo una combustión completa, en donde se obtendrá dióxido de carbono y agua como productos. Entonces, por la ley de la conservación de la materia, recuerden que todo el carbono que hay en el hidrocarburo va a quedar dentro del dióxido de carbono y todo el hidrógeno que hay en el hidrocarburo va a quedar en el agua. Lo mismo sucede con compuestos orgánicos que contengan también oxígeno. Va a ser el mismo principio, se obtiene una combustión y de aquí, cuando es combustión completa, dióxido de carbono y agua. Y lo mismo va a pasar, carbono queda en el dióxido de carbono, hidrógeno queda en el agua. Con esto podemos empezar a hacer los cálculos. Entonces, el objetivo, recuerden, es obtener primero las masas de cada elemento para después hacer los moles y las proporciones. Para eso vamos a utilizar este principio y podemos hacer cálculos de conversiones de unidades para obtenerlo. Comencemos con el dióxido de carbono. Vamos a tener 1.1518 gramos de dióxido de carbono, y para llegar hasta elemento esto hay que convertirlo a mol. Recuerden que la masa molar del dióxido de carbono es 44 gramos de dióxido de carbono, es un mol de dióxido de carbono. Y con esto eliminamos el dióxido de carbono. Después tenemos que hacer una relación entre compuesto y elemento. Entonces sabemos que en un mol de dióxido de carbono hay un mol de carbono, como en una molécula de dióxido de carbono hay un átomo de carbono, es el mismo.
Y por último, como necesitamos las masas, tenemos que ahora llevar esto a gramos y utilizamos la masa atómica del carbono. En este caso, un mol de carbono tiene 12 gramos de carbono. Y así obtenemos la masa de carbono. Entonces aquí, bueno, voy a eliminar mis unidades. Acuérdense que estos son factores de conversión. Y la respuesta de aquí es 0.4141 gramos de dióxido de carbono. Algo importante que hay que considerar es cuántos decimales voy a dejar. Van a ser los mismos que estoy utilizando con los datos, ¿no? Si aquí son 4 unidades de decimales, 4 decimales, aquí van a ser también 4 decimales. Y vamos a hacer ahora el de agua. Tenemos 0.2694 gramos de agua. Y lo que vamos a hacer ahora es exactamente el mismo sentido de la conversión, nada más que con los datos que tenemos que poner aquí. En este caso son 18 gramos de agua, que es la masa molar, es igual a 1 mol de agua. Con esto eliminamos gramos y con esta conversión obtenemos mol. Después hacemos la relación molécula-átomos, en este caso en mol, y va a ser 1 mol de agua tiene 2 mol de hidrógeno. Como una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Y por último, 1 mol de hidrógeno tiene 1 gramo de hidrógeno para llegar hasta la masa. Y obtenemos con eso 0.299 gramos de hidrógeno. Ahora, esta molécula de paracresol contiene también oxígeno. ¿Cómo vamos a obtenerlo? Por diferencia. Porque si lo vemos desde acá, el oxígeno que puede haber de aquí, pues va a estar distribuido, pero también el oxígeno que está proporcionando la reacción también puede estar aquí. Entonces no sabemos en qué molécula quedó el oxígeno que viene de nuestro compuesto orgánico. Entonces por eso se tiene que hacer una diferencia junto con las masas que tenemos ya hechas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A partir de la muestra, nosotros tenemos una cantidad de muestras, 0.4039, y estos son los gramos de muestra, y vamos a hacer la diferencia con lo que obtuvimos tanto de carbono y lo que obtuvimos de hidrógeno. Y ya con esto obtenemos los gramos de oxígeno, que es 0.599 gramos, y en este caso serían de oxígeno. Entonces, con estos resultados podemos llegar a obtener nuestra composición porcentual, que es la que vamos a hacer ahorita, de nuestros gramos de elemento. Y entonces para el caso del carbono nos dio un resultado de 0.3141 gramos, y esto hay que dividirlo entre el total de la muestra, que sería 0.4039 gramos, y todo esto por 100, porque esto va a ser un porcentaje. Y lo mismo vamos a hacer con el hidrógeno y el oxígeno. Tenemos porcentaje de hidrógeno igual a 0.0299 gramos entre 0.4039 gramos, y esto por 100.
Y por último, el porcentaje de oxígeno va a ser igual a 0.0599 gramos entre 0.4039 gramos. Si se dan cuenta, para rectificar, podemos ver que siempre nuestros gramos de cada elemento tienen que ser menores a los gramos totales de la muestra. Entonces ya con esto vamos a obtener los porcentajes. Para el primer caso, esto es 77.77%. Para el segundo caso es 7.40% y el último es 14.83%. Nosotros podemos utilizar las masas que ya tenemos de las muestras o los porcentajes en masa. Lo que yo voy a hacer ahora es usar las masas que habíamos obtenido de cada uno de los elementos para que vean que a partir de esas también se puede hacer. Entonces tenemos de los datos que salieron de aquí 0.3141 de carbono, gramos de carbono, 0.0299 gramos de hidrógeno y 0.05 gramos 599 gramos de oxígeno. Y a partir de estos vamos a hacer el mismo procedimiento de determinación de fórmula empírica. Es decir, esto hay que pasarlo a mol. Entonces aquí son 12 gramos, 1 mol. Aquí va a ser 1 gramo. Un mol de hidrógeno y aquí 16 gramos igual a 1 mol de oxígeno. Y ya con esto tendríamos los mol de cada uno de los elementos. En el primer caso, .0262. Me salió 0.026175, pero hay que redondear a 4. El siguiente va a ser 0.0299 y el último va a ser 0.0037. ¿Sale? El siguiente paso es la división. Recuerden que va a ser entre el número más pequeño y en este caso es del oxígeno. Por lo tanto, se divide entre 0.0037, 0.0037 y 0.0037. En el primer caso da 7.08, que prácticamente sería 7. En el segundo nos da 8.08, que prácticamente es 8, y este nos da igual a 1. Por lo tanto, la fórmula empírica
sería C7H8O. El último paso va a ser la fórmula molecular y recuerden que esto se hace con las masas molares. Entonces tengo que sacar la masa molar de mi fórmula empírica. También, entonces pues prácticamente sabemos lo que nos va a dar al dividir. Nos da 1. Eso quiere decir que la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular. Entonces esta también es la fórmula molecular.